Saludos nuevamente. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el análisis FODA para estudios de viabilidad de empresas agrícolas. Previamente estuvimos discutiendo el desarrollo de idea de negocio, en el cual ustedes estuvieron o tuvieron la participación en un foro, no solamente con su idea de negocio, sino dar retroalimentación a sus compañeros. También tuvimos el proceso de autoevaluación, donde tuvimos un cuestionario y pudimos ver cuáles eran nuestras fortalezas en términos de capacitación gerencial y obviamente para lo que son los estudios de viabilidad. Ofreciendo un resumen de lo que hemos dado hasta ahora, pues un estudio de viabilidad conceptual. Una vez usted define la idea, pasa a realizar este estudio, que es como un estudio preliminar, donde usted decide, con los factores que hemos estudiado, si realmente este proyecto tiene un potencial de desarrollo y usted evalúa, ¿verdad?, las posibilidades reales de que ese proyecto sea exitoso. Este tipo de investigación, me refiero al estudio de viabilidad, trata de determinar si es posible convertir la idea en una empresa comercial. Porque sí, ciertamente a veces se pueden hacer ciertas cosas, digamos, artesanales, pero muchas veces quizás no escalan más allá. Así que este tipo de estudios puede hacerte entender si realmente esa idea puede progresar o no. También las actividades que involucra este análisis de viabilidad pues tienen como objetivo principal determinar si una idea de negocio cuenta con las condiciones y características necesarias pues, para ser implementada. Así que es común que los emprendedores, que los empresarios conciban, ¿verdad?, esa idea de negocio y asuman que van a generar grandes cantidades de ingresos, pero todos sabemos que no necesariamente así. Para eso se da el análisis de viabilidad, para descubrir si esa expectativa es realista o no. La finalidad de cualquier negocio, lo que sea que usted tenga, es obtener beneficios económicos. Y si esa idea que usted tiene al final del día no garantiza rentabilidad, pues miren, no se debe llevar a cabo, aunque usted, ¿verdad?, esté allí, mire, si no rinde esos beneficios económicos, simplemente se descarta y se busca otra idea. Así que este proceso, ¿verdad?, de estudio de viabilidad permite al empresario, uno, ahorrar tiempo sobre todas las cosas, y los recursos, ¿verdad?, evitar invertir en ideas que tienen pues, pocas probabilidades, en este caso, de éxito. No existe un método único o un método universal para realizar lo que serían los análisis de viabilidad. O sea, no hay algo estándar, pero sí es posible seguir un marco general que permite evaluar los factores claves que pueden influir en el éxito o en el fracaso de un negocio. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los beneficios del estudio de viabilidad? Hay muchos beneficios, aquí simplemente te voy a dar 4. Y primeramente, uno, respalda la visión de un negocio. Cuando tú llevas a cabo este tipo de estudio, es crucial tú evaluar el alcance real de la idea del negocio. Y aquí, pues obviamente este proceso te permite examinar aspectos como cuál va a ser la fuente de los clientes potenciales, cuál va a ser, ¿verdad?, ese panorama competitivo. Te da una perspectiva realista sobre las posibilidades de éxito. En esta etapa tú puedes identificar oportunidades y desafíos que van asociados a esa visión empresarial. Así que ese sería uno de los beneficios. Lo segundo es que te ayuda a establecer metas y objetivos claros. O sea, este estudio permite definir concretamente cuáles van a ser los objetivos y las estrategias necesarias para que tú alcances ese éxito. Y también proporciona puntos de referencia que guíen el desarrollo del proyecto, que faciliten la implementación de la estrategia, etcétera, etcétera. La tercera es que ofrece una visión de lo que son los costos y lo que son los recursos. Así que este estudio ayuda a identificar qué costos son asociados al proyecto y las posibles fuentes de ingresos. Y si tú tienes esas dos cosas, pues con esa información tú puedes ver las dimensiones del proyecto y puedes, ¿verdad?, verificar cuáles son los recursos que tienen disponibles y buscar el apoyo financiero necesario para llevarlos a cabo.
Y la cuarta es que facilita la creación de un plan estratégico. A medida que ya definiste los objetivos, ya identificaste esos procesos necesarios para avanzar en el desarrollo del proyecto, entonces tú elaboras lo que se llama un plan estratégico, que ahí es que tú pones esas proyecciones financieras y el análisis del impacto económico para captar personas que inviertan en ti, o sea, inversores o socios estratégicos. Simplemente esto es un resumen de beneficios, no son todos, y es para que usted vea por qué usted debería hacer un estudio de viabilidad. Dentro de este estudio, nosotros también podemos tener una herramienta que es conocida como FODA o DAFO, y es un esquema, una herramienta, una matriz que sirve para analizar, puede ser una empresa, un proyecto, una persona, bajo 4 factores o 4 esenciales que serían las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Hay algo que se conoce como la situación interna, que se compone de 2 factores que son controlables, que son las fortalezas y las debilidades, mientras que la situación externa se compone de 2 factores no controlables, las oportunidades y las amenazas. En este caso, los factores internos, que serían las fortalezas y las debilidades, son aquellos que la empresa puede influir, tú la puedes modificar, ¿verdad? Mediante decisiones, acciones, estrategias, pero los factores externos están fuera de nuestro control directo, o sea, fuera del control de la empresa, pero usted pudiera monitorear y gestionar, ¿verdad? Para reducir ese riesgo o aprovechar las oportunidades. Ahora bien, ¿qué significan cada una? Pues mira, las fortalezas se definen como los recursos, las capacidades, las ventajas internas que tiene el negocio que le permiten competir. Mientras que las debilidades pueden ser las limitaciones o las carencias internas que dificultan ese crecimiento o ese éxito de ese negocio. Aquí tenemos algunas características, por ejemplo, en fortaleza, algunos aspectos positivos que puede tener un negocio pueden ser los precios competitivos que usted tenga, la buena calidad del producto, un buen posicionamiento, o sea, que vean, ¿verdad?, su empresa o su finca como que ellos son top one. Buen diseño del producto, una amplia cobertura geográfica, que usted esté en varios puntos, esos son fortalezas, son algo que usted puede controlar. Las debilidades, que son los aspectos internos negativos, en este caso, lo contrario, que usted tenga productos caros, pero quizás, usted puede tener productos caros, pero quizás el segmento al cual usted está haciendo el target no tiene dinero para comprar ese producto. Puede ser un diseño anticuado de los productos, quizás, ¿verdad? Ese packaging no está bien hecho o quizás no apela a los consumidores. Poca capacidad de fabricación, demoras en envíos, que eso pasa muchísimo, pocos puntos de venta, todo este tipo de cosas son debilidades. Ahora bien, las oportunidades son elementos del entorno que el negocio sí puede aprovechar para crecer o mejorar su posición en el mercado, mientras que las amenazas son riesgos o factores externos que podrían afectar negativamente el negocio. Dentro de las oportunidades, o sea, aspectos externos que son positivos, en este caso son positivos, pero yo no los puedo controlar, sino los puedo monitorear, los puedo gestionar. Cambios de hábito del consumo, o sea, eso no me toca a mí, eso pasa. Cierre de importaciones, aumento de demanda de un producto, bajo costo de materia, ese tipo de cosas son oportunidades. Ahora bien, las amenazas son aspectos externos negativos, nuevamente, que yo no puedo controlar. Por ejemplo, que haya nuevos competidores, que haya nuevos bienes sustitutos. Bienes sustitutos me refiero, por ejemplo, puede ser el azúcar por la miel. Eso es un bien sustituto. Cambios en los hábitos de consumo. En este caso, aquí puede ser una oportunidad en un dado caso, o puede ser una amenaza. Depende, ¿verdad?, del producto que usted esté ofreciendo, etcétera, etcétera. Así que ciertamente este análisis, o en este caso, nos lleva a estudiar los entornos internos y externos de un producto, de un destino, de una industria o de una empresa.
Así que esa es la importancia del análisis FODA. Resumiendo los beneficios del análisis FODA, primeramente identificar fortalezas y debilidades, que en este caso determina cuáles son las capacidades y limitaciones internas de la empresa. Evaluamos las oportunidades y las amenazas, que en este caso analizan el entorno externo para aprovechar, ¿verdad?, esas oportunidades y mitigar los riesgos. Y por último, y no menos importante, una vez yo tengo establecidas esas dos, tengo el desarrollo de estrategias claramente, porque ya puedo definir acciones para aprovechar esas fortalezas que yo encontré y esas oportunidades. Ya hemos mencionado qué son las fortalezas y qué son las debilidades, pero quiero darle algunos ejemplos más por si alguno tiene duda. Dentro de las fortalezas también lo que son los recursos específicamente y las habilidades, como la experiencia que usted tiene en el campo, ¿verdad?, en esa industria en particular, la tecnología, si usted, ¿verdad?, conoce de varios programas que le puedan ayudar, o la ubicación estratégica que usted tenga en la finca. Esas son fortalezas de su negocio. Por otro lado, en debilidades, por ejemplo, esas limitaciones, esa falta de capital, si usted es quizás un agroempresario joven y no tiene acceso a capital, o quizás no ha podido tener un flujo líquido, o en este caso también usted tiene falta de personal cualificado o falta de acceso a mercados, pues ciertamente esas son debilidades internas. Nuevamente, ampliando el concepto de los factores externos en las oportunidades, por ejemplo, digamos que usted tiene una finca de productos orgánicos y usted está viendo la creciente demanda de esos productos, pues eso es una oportunidad. O, por ejemplo, la apertura de nuevos mercados o políticas gubernamentales que estén apoyando el sector agrícola o el conglomerado donde usted esté. Pues ciertamente eso es un factor externo positivo. Por el otro lado de las amenazas, si hay mucha competencia, digamos que usted tiene quesos de cabra y cerca de usted hay muchas fincas que tienen queso de cabra, pues eso pudiera ser una amenaza. O también la competencia no solamente de Puerto Rico, sino de otros países. Las condiciones climáticas adversas, sabemos que Puerto Rico es un país, ¿verdad?, que está en la zona tropical y que tenemos muchas plagas, que a veces también podemos tener sequías, que podemos tener huracanes, que podemos tener, bueno, ustedes saben, ciertamente son amenazas. Otra amenaza pudiera ser las variaciones en los precios de los insumos con esto de la inflación o nuevas regulaciones. Todo esto son factores externos. ¿Cómo se hace entonces una metodología para realizar un análisis FODA? Y en metodología me estoy refiriendo, ¿verdad?, cuáles son esas series de pasos que yo tengo que llevar a cabo para yo poder hacer este tipo de análisis. Primeramente, y esto es básico, usted recopila información, recopilación de datos de la empresa, del mercado, ¿verdad?, de esa competencia que esto está alrededor. Todos los datos que usted pueda obtener, ya sean datos primarios, ¿verdad?, ya sea usted que haga encuestas, que haga observaciones, por ejemplo, grupos focales, o datos secundarios que usted busque en el Instituto de Estadística, en el Departamento de Agricultura, en el Departamento de no sé qué. ¿Me entienden el concepto? Eso son recopilación de datos. La segunda, identificación de factores. Una vez usted entonces tiene la información, usted va dividiendo si son fortalezas, si son debilidades, si son oportunidades o si son amenazas. En el tercer paso, ya usted tiene la identificación de esos factores, usted va a evaluar, ¿verdad? Usted va a priorizar cuáles son los factores más importantes y cuál es el impacto de ellos en su empresa. Y al final, entonces, usted va a generar estrategias o planes de acción para aprovechar las fortalezas que usted identificó y las oportunidades. Aquí presente tienen estrategias a partir del análisis FODA, por ejemplo, fortalezas con oportunidades, debilidades con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades más amenazas. Usualmente, ¿verdad?, usted puede identificar cada una de ellas o puede
analizar varias de ellas, ya sea factores internos con factores externos juntos, externos y externos juntos. Por ejemplo, en las fortalezas y oportunidades, si usted es agricultor, pues puede pensar cómo los agricultores pueden identificar esas fortalezas y capitalizar al máximo esas oportunidades disponibles. Por ejemplo, en debilidades y oportunidades, en este caso, cómo yo puedo superar esas debilidades para aprovechar esas oportunidades existentes. En fortalezas y amenazas, cómo yo puedo utilizar esas fortalezas para minimizar las amenazas, y en las debilidades y las amenazas, pues minimizar las debilidades para evitar las amenazas. Así que usted puede idear diferentes estrategias uniendo diferentes factores de la matriz. Esto es un ejemplo de un análisis FODA muy breve en un negocio agrícola. Ya hemos dicho muchísimos ejemplos, pero quiero que este ya sea el último ejemplo. Y por ejemplo, en fortalezas, digamos que tú estás en el sector agrícola, pues tú tienes un equipo experimentado, eso es una fortaleza, tú tienes conocimiento del sector. En las debilidades, por el contrario, tienes falta de experiencia, tienes falta de recursos, o sea, no tienes nada, no tienes tierra, no tienes agua, no tienes tractores, falta de conocimiento del mercado. Te quieres, ¿verdad? Digamos que usted quiere vender vegetales asiáticos y usted no tiene idea ni de la demanda que hay de vegetales asiáticos, ni si se puede producir esos vegetales asiáticos en su finca, etcétera, etcétera. En las oportunidades tenemos, por ejemplo, el aumento de la conciencia por prácticas agrícolas sostenibles. Que usted, si tiene una finca agroecológica, pues ciertamente eso es una oportunidad para usted. Y dentro de las amenazas, pues ya hemos dicho varias veces, por ejemplo, los factores climatológicos, los competidores y la inestabilidad del mercado. Esto es un análisis FODA específicamente, brevemente, para un negocio agrícola. Una vez usted utilizó la metodología de los diferentes pasos para hacer una matriz FODA, usted tiene que darle seguimiento y usted tiene que monitorear, ¿verdad?, ese plan de acción. Así que, primeramente, usted analice esos resultados, esa evaluación de los resultados en relación con los objetivos que tiene su finca. Usted identifica si hay una desviación, o sea, si hay diferencia entre los resultados esperados y los resultados que usted está obteniendo después de hacer ese análisis. Una vez usted identificó esa desviación, quizá usted está pensando que hay demanda para el mercado, pero resulta que después de hacer este análisis no, nada que ver. Pues entonces usted ajusta el plan, modifica esas estrategias y esas acciones para entonces lograr esos objetivos que usted se planteó al principio. Y la número 4 es mejora continua, aprender de los errores. Si esto no salió bien, pues vamos a buscar otra forma y experiencias para optimizar entonces ese plan. En conclusión, pues ciertamente un análisis FODA es una herramienta esencial para el éxito de un negocio agrícola. Cuando tú identificas ya sea las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, entonces es que usted puede tomar una decisión informada, una decisión estratégica y mejorar, ¿verdad?, su viabilidad, mejorar que usted pueda tener un negocio exitoso, le ahorre tiempo y además de eso, pues que usted pueda seguir continuando con no solamente esa idea, sino las próximas ideas que usted tenga.